¿Qué tal? Esta es una clase de resumen de esta primera clase, el Vive tus inversiones, que estamos dictando Patti y Juner Barrios. Y la intención es que ustedes tengan una clase de resumen para que puedan aplicar rápidamente. La primera clase o el curso está orientado a tener una ruta hacia una libertad financiera que se pueda construir en 3, 5 años, ¿no? Para eso, ustedes tienen que salir de este curso con algunos objetivos claros. Por lo menos tienen que entender de qué va los 6 modelos financieros que nosotros estamos realizando con bienes raíces. Al mismo tiempo, después de escuchar la información, ustedes tienen que descubrir cuál es para ustedes, ¿no? Cuál se adapta más a su perfil. También tienen que evitar errores costosos, porque nosotros ya hemos cometido errores, la idea es que ustedes no cometan lo mismo. Y finalmente tienen que crear una ruta patrimonial de patrimonio de ingresos pasivos para que ganen el juego del dinero a mediano plazo, ¿vale? Entonces, hay que entender por qué la mayoría nunca se vuelve inversionista, ¿no? La mayoría está, creo que venimos mucho de la cultura del trabajo duro, en donde no teníamos, nuestros padres no tenían tanto acceso a los modelos de inversión, o por lo menos antes no había tanta información ni tanto conocimiento, ¿no? Hoy en día, gracias a la tecnología, al avance de la tecnología, pues hay mucha gente haciendo dinero de múltiples formas, ¿no? También las épocas no son las mismas, por lo tanto, eh, seguir pensando que el dinero se hace con trabajo duro, con esfuerzo, solamente, ya no es sostenible, ¿no? Sino más bien hoy en día que la capitalización, la generación del dinero, el agregar valor, el poner negocio, o el que sea tu carrera o tu oficio te genera dinero, tienes que hacer que ese dinero trabaje para ti. Y eso se logra a través de la inversión. Por otro lado, tenemos que ir descartando este ahorro por miedo, o este ahorro sin sentido, sin estrategia, ¿no? El dinero solamente en el colchón de tu casa o en la cuenta bancaria de un ahorro simple no gana valor, ni se cubre de la inflación, ¿no? Actualmente la inflación está como en el 4% al año en Perú, lo cual significa que cada vez nuestra capacidad de adquisición de productos, de servicios es menor. Si tú tienes tu dinero debajo del colchón o no está trabajando para ti, no está invertido, entonces estás volviéndote pobre cada vez más. Tercero, la inversión por moda o presión social sin análisis, pues lo más probable es que te lleve al fracaso, ¿no? Tenemos que aprender a no, a tomar nuestra propia identidad, a nosotros ser los que evaluamos. Como es tu dinero, nadie más responsable, interesado de generar ganancia y de proteger tu dinero que tú. Entonces, tienes que dejar de validarte por lo que opine el resto, por la presión social, por la moda de invertir. Sin el análisis, es un suicidio financiero. Y finalmente, las personas que están lejos o que no se vuelven inversionistas es porque no entienden los riesgos. No entienden, por ejemplo, algo tan básico como a mayor riesgo, mayor ganancia, menor riesgo, menor ganancia, ¿no? Entonces, hay que entender los riesgos de cada uno de los instrumentos y tomar una decisión que nos deje tranquilos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo o instrumento principal para poder hacer las cosas bien? El instrumento básico que te va a servir a ti se llama la hoja de balance. La hoja de balance es una hoja donde finalmente tú resumes tu vida financiera, tu perfil financiero, pero de manera simple, no tan complicada como una hoja contable. Entonces, miren, es tan simple como esto. Todos tenemos ingresos. Tus ingresos pueden tener una periodicidad, la cual tienes que analizar. Por ejemplo, hay ingresos que te vienen diarios, ingresos semanales, ingresos quincenales, ingresos mensuales. Eh, los que están más expuestos son los que tienen solo un solo ingreso y viene mensual. O sea, solo es uno y solo viene una vez al mes. Por lo tanto, hay mucho riesgo ahí. Esos son los empleados tradicionales. Eh, lo que hoy el mundo nos permite es poner un negocio, un emprendimiento, hacer alguna actividad de generación de valor que te pueda generar ingresos semanales, quincenales, además de un sueldo mensual. Te vas blindando, ¿no? Y si ya tienes un negocio, eres emprendedor, tienes cualidades para ser emprendedor, probablemente tengas un negocio que te deje ingresos diarios. Ese tipo de cosas evitan los riesgos en la parte de ingresos, ¿no? Evalúa, por favor, si estás muy dependiente de un ingreso mensual y si solamente tienes eso y si demora mucho en llegar, porque eso es lo que te pone en riesgo verdadero.
En tema de los gastos, aquí es clarísimo. Número uno, saber en qué gasto. Número dos, hacer presupuestos reales y sobre todo ajustados a nuestra realidad. ¿Sí? Si tú dices que vas a gastar al mes 3.000, son los 3.000. Un presupuesto no es como una raya que dibujas con un palo en la arena, que viene el agua y la desaparece. Un presupuesto denota disciplina, denota compromiso con un objetivo mayor. Entonces, si tú dices que vas a gastar 3.000, gastas los 3.000. Puedes dividir eso semanalmente, por ejemplo, 750 semanales, todas las semanas, y bueno, y si a la semana 2 te das cuenta que ya gastaste como si fuera semana 3, entonces tienes que ajustar y comprimirte en la semana 4. Si tú creas más ingresos todo el tiempo, llámese por inversión, por capitalización, por ingreso, ¿no? Por todo eso, y mantienes constante el gasto, o al menos eres súper disciplinado en el gasto, vas a tener mucho éxito financiero, ¿ya? Ahora, el tema de gastar, la pregunta es dónde lo llevo, ¿no? ¿Lo llevo a los activos o a los pasivos? El juego aquí es los activos, amigo. Los activos tienen el potencial de generarte más ingresos todos los meses. En cambio, los pasivos tienen el potencial de desaparecer el dinero. El activo puede ser una propiedad, puede ser una casa que se alquila, un carro que se alquila, un negocio que has creado, un préstamo con garantía hipotecaria, un flipping inmobiliario. Los modelos de inversión que manejamos son activos porque tienen el potencial de poner dinero en tu bolsillo. Los pasivos más conocidos, pues los viajes para escapar de la vida, los viajes para buscar un propósito de vida, que te cuestan un montón de dinero. A veces la boda es un pasivo, la casa per se es un pasivo si no se alquila, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué creo esto? Porque al final todos los meses, recomendación para todos es, todos los meses debes ver cómo está cambiando esta dinámica y cómo sobre todo cambia la dinámica activo-pasivo. El juego, acá para hacerlo más práctico, te enseño. Activos son también, los activos son lo que tengo, mi negocio, mis inversiones o también mis contratos, quienes me deben plata. Y pasivos son tus deudas a bancos, deudas de préstamo que te has hecho o a quién le debo plata, ¿no? Acá está a quién me debe plata, qué tengo, qué negocios, qué inversiones, qué contratos tengo a favor. Y aquí está a quién le debo plata, al banco, por la casa, por el negocio, por el carro, etc. ¿Cuál es el juego acá? Hacer que esta diferencia de activos menos pasivos se maximice. Tengo que hacer que esto sea mucho más grande que mis deudas en el largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora les voy a mostrar una hoja de balance a manera de ejemplo para que entiendas los ingresos ganados, para que entiendas el tema de ingresos pasivos también y para que hagas tú esto en tu casa a modo de tarea. ¿Estamos de acuerdo? Te lo voy a mostrar ahorita. Vamos a ver. A ver, te muestro esto. Este Excel se les ha compartido a todos ustedes porque la idea es que ustedes tengan claro dónde están, se pongan metas hacia dónde quieren estar, pero entendiendo la dinámica de esto. Esta hoja de balance se revisa en pareja. Si eres solo, soltero, tú solo, pero si tienes pareja, si tienes cónyuge, trata de realizarlo en pareja. En pareja es mucho más rápido. Si es que los dos están alineados financieramente y tienen ganas de crecer, esta herramienta les va a ayudar tremendamente a crecer su vida financiera, su patrimonio, ¿no? Entonces, fíjate, en la hoja de balance tienes por un lado los ingresos, por otro lado los egresos, ¿no? Las salidas, los gastos. ¿Ves? En los ingresos tienes dos tipos de ingresos, los ingresos ganados y los ingresos pasivos. Los ingresos ganados son el sueldo, son las comisiones, son los dineros que te ingresan eh, cuando trabajas. Si trabajas, ganas, si no trabajas, no ganas. Por ejemplo, el sueldo, las comisiones, si vendes, ganas, si no vendes, no ganas. Están directamente relacionados al tiempo y al esfuerzo que tú pongas físico. Tal es así que puedes hacer un ejercicio bien simple. Si no trabajas, no ganas plata, diríamos así, ¿no? O sea, si solo tienes ingresos ganados, el test que le deberíamos hacer para ver qué tan fuerte eres financieramente es, si yo me enfermo una semana, ¿sigo generando ingresos? Y si no es así, si te descuentan por día que faltas o porque te enfermas, o tu negocio no funciona porque te enfermas o porque depende de ti, entonces solamente tienes ingresos ganados, que dependen mucho de tu esfuerzo. ¿Es malo eso? No. Lo malo es depender solo de eso y que conforme pasen los años sigas teniendo solo ingresos ganados. Ahora, tú tienes que empezar a construir desde ya temprana edad, pero si máximo desde los 40 años, los ingresos
pasivos. Los ingresos pasivos son el dinero que tú inviertes en alguno de los vehículos financieros que te vamos a enseñar y que de manera pasiva te generen ganancia todos los meses, sin trabajar. Entonces, pero al inicio evalúas, inviertes, tomas la decisión y prestas el dinero, lo inviertes, lo lanzas a la inversión que tenga el potencial de devolverte plata. Por ejemplo, nosotros tenemos préstamos con garantía hipotecaria, fíjate. Le prestamos a algunos clientes y cada 15 de cada mes nos depositan. Prestamos a otros clientes créditos con garantía hipotecaria y el 21 nos depositan. Prestamos a Cintia y el 28 nos depositan. Yo tengo algunos negocios en donde tengo acciones y los 30 me depositan sin hacer nada. Yo ya estoy en otros negocios y esos negocios me siguen redituando. Adelanto de utilidades también. Utilidades también. Alquiler auto, las propiedades, los vehículos los tenemos alquilados, también nos pagan. Entonces, esto hace que tengamos aquí como 3 o 4 ingresos ganados, pero tengamos como 8 o 10 ingresos pasivos. Entonces, tú de repente haces este ejercicio llena y date cuenta si solo tienes ingresos ganados o ya estás empezando a construir ingresos pasivos. El juego financiero se gana teniendo por lo menos el 80% de tus ingresos en la forma pasiva. Quiere decir que si te enfermas, te vas de vacaciones, no importa, porque igual ellos te tienen que depositar la plata en estas fechas, ¿no? Entonces luego ya tienes que saber el tema de tus gastos, en qué gastas, ¿no? En hogar, en alimentación, en comida, gastos de hijo. Esta plantilla la tienes para que la llenes. Tiene como 80 ítems para llenar. ¿Para qué? Para que sepas realmente cuánto es tu gasto. Recuerda, si tú eres bueno produciendo dinero, generando negocio, y también vas a aprender a generarlo de manera pasiva, más un buen control del gasto financiero, entonces te va a ir bien financieramente. Si tú ahorita estás en una etapa donde tus ingresos son bajos todavía o solamente son ingresos ganados, no hay ingreso pasivo y encima eres desordenado con el gasto, pues te va a ir pésimo financieramente hablando, ¿no? Ahora, esta dinámica del ingreso y gasto mensual, esto es personal. Personal significa que de tu hogar, ¿no? Tus ingresos, tus gastos del mes. Esto es una dinámica mensual. Todos los meses cambia tu presupuesto. Hay cosas en la vida, ¿no? Fiestas, salidas. Tú tienes que decidir en qué pones tu dinero y tu tiempo y eso lo determinas con un presupuesto, ¿viste? Por otro lado, amigos, tenemos el patrimonio, ¿no? Los activos y los pasivos. Aquí escribimos, vas a escribir como tarea tus activos, por ejemplo, todos los contratos que tienes a tu favor, todos los negocios que tienes a tu favor, todos los activos que tienes a tu favor, tus depas, tus casas, tus terrenos, y al mismo tiempo vas a poner acá todas las deudas que tienes. De repente le debes a personas, a bancos, le debes a los bancos o al prestamista. ¿A quién le debes? Acaba la deuda. El juego final tienes que llenarlo, es que esto sea mucho más grande que esto. Ese es el objetivo del juego, ¿vale? Entonces, esa es una de las tareas que tienes que hacer para que a partir de saber cómo estás exactamente financieramente hablando, empieces a proyectarte hacia dónde quieres. Ese es el verdadero juego. Vuelvo a la PPT. Ya, perdón, eso te lo mostré, eso te lo mostré en, eso te lo mostré en esto, ¿ves? Esto que está aquí, te lo he mostrado en el Excel ya más ampliado, ¿no? Bueno, entonces, el patrimonio que tú tienes que construir, porque es un tema de visión y trabajo a mediano largo plazo, no se logra trabajando. En realidad logra creando activos, estructurando activos, ¿no? Todos los vehículos que te vamos a enseñar son potenciales activos. De la manera como tú lo manejas, se puede escalar, se puede llevar a que te generen mucha plata mensual si sabes administrarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, el juego se gana con activos, amigo, no trabajando más duro. Y vamos a hacer una diferenciación entre el pensamiento tradicional de un empleado versus el inversionista. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta si realmente sigues pensando como empleado o como autoempleado y no como un inversionista que se prepara para ello, ¿no? El empleado intercambia su tiempo por dinero. El inversionista, perdón, hace que el dinero trabaje por él, ¿no? El empleado, su ingreso depende de su presencia. El inversionista, o sea, el empleado, su ingreso depende de su presencia, es ingreso ganado. El inversionista genera ingresos mientras duerme, es ingreso pasivo. El empleado está limitado por su número de horas, trabajas cierta cantidad de horas.
El inversionista lo escala sin límite de horas, ¿no? El inversionista se apalanca a veces del tiempo, de la experiencia de otros, de la evaluación de otros, del tiempo que ellos han invertido y toma decisiones, ¿no? El empleado ahorra lo que le sobra. Ese es un mal hábito. El inversionista invierte primero y gasta después. Eso es tener visión. El empleado, el dinero trabaja para otro. No, perdón, el dinero trabaja para otro, su dinero también. El inversionista construye patrimonio real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toma una foto a esto, imprímelo y pégalo en tu pared para que, a la altura de tus ojos, para que diario cuando tú te despiertes tengas una imagen real de hacia dónde deberías transformar tu mentalidad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El cuadrante del flujo del dinero. El empleado, esto ya sabes, ¿no? Nosotros estamos apuntando aquí. Aquí hay poco dinero, acá hay mucho dinero, ¿ya? Pero tienes que moldear tu mentalidad aquí. No te estoy diciendo que dejes tu empleo hoy día, no te estoy diciendo que dejes tu negocito pequeño hoy día. Te estoy diciendo que tienes que ir educándote para migrar y evolucionar tu forma de pensar. Bueno, no importa dónde estés, lo importante es que el inversionista se tiene fe, se tiene confianza. Ahora, ¿la fe de dónde viene? Viene de la capacitación, de la educación, viene de la experiencia propia y de que tiene visión a largo plazo. O sea, cualquiera no es inversionista porque presta su plata. El inversionista, acuérdate, se tiene fe, tiene experiencia. Muchos de los inversionistas vienen de ser empresarios o incluso autoempleados, pero si no eres empresario, eres autoempleado, te toca estudiar el doble. Tienes que estudiar más, tienes que aprender más cómo piensa un inversionista, tienes que conocer los modelos de inversión del inversionista, evaluar el riesgo, tienes que entender varias cosas hasta que des tu dinero, porque una vez que das tu dinero, pues ya tienes que confiar nada más en tu evaluación y en donde has invertido, ¿no? Esto es el cuadrante del flujo del dinero. Una recomendación aquí, ahí es el libro de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, búsquelo en librerías, el cuadrante del flujo del dinero. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen que saber dónde están, dónde empiezas, dónde estás. ¿Estás en modo sobrevivencia, supervivencia todavía, que vives el día a día? ¿O ya estás estable, por lo menos cubres tus gastos y te queda un pequeño colchón, por lo menos para un ahorro de emergencia? La idea es que tú te ubiques donde estés y vayas a escalar al siguiente nivel. El nivel de crecimiento es donde ya inviertes no solo en educación, sino también en consultorías y también inviertes en los activos, en los modelos de inversión para que mes a mes construyas más activos. Muchos de ustedes están aquí, algunos están aquí y quieren saltar aquí. Y luego la libertad financiera. ¿Te diste cuenta que no puedes saltar de aquí a la libertad financiera en un solo paso? Tienes que ir paso a paso. Probablemente cada paso te tome un año, mínimo. O no sé, de repente para ti es más rápido. Depende cuán rápido estés aprendiendo. Si estás en crecimiento, puedes escalar a buscar libertad financiera porque ya tienes sobrantes, ya estás construyendo activos, se puede escalar, ¿no? A tener muchos ingresos pasivos. Y bueno, a la larga, ¿cuál es el juego, no? El patrimonio no se construye gastando más, el patrimonio no se construye viviendo la vida de otros, el patrimonio no se construye gastándote el dinero, malgastándolo, no. El patrimonio se construye acumulando activos que generan riqueza. A la larga, tu hoja de balance en la parte de activos deberías tener inmuebles, terrenos, contratos de quienes te deben, inversiones hechas, por ejemplo, en remates, flipping, todos estos modelos que vamos a hablar la otra clase, y en tus negocios, ¿no? Esto debería haber en tus activos. Y esto es lo que te va a generar patrimonio a la larga. ¿Estamos? La próxima clase vamos a hablar y profundizar. Esta clase ha sido netamente de que ustedes hagan la hoja de balance, hagan su presupuesto, se proyecten, sepan dónde están, para que también no te compares con el resto, sepa dónde estás y digas cuál es un siguiente movimiento inteligente para ti. No hay manera de crecer o crecer a lo loco o querer la libertad financiera de un día si no aterrizas dónde estás, en qué nivel estás y eso lo determina tu hoja de balance. La tarea del día de hoy, señores, es que hagan su hoja de balance, reflexiones sobre la hoja de balance, aprendas a hacer tu presupuesto, te proyectes. Y adicional de la hoja de balance, en la misma hoja de balance puedes proyectarte y jugar, ¿no? ¿Cuántos ingresos pasivos quisieras tener al mes? ¿De qué tipos? Puedes poner, por ejemplo, quiero tener 15,000 soles de ingreso pasivo de mi negocio, quiero tener 10,000 soles de alquileres, 15,000 soles de alquileres, quiero alquilar mi marca y ganar 20,000 soles mensuales. Tienes que empezar a ver a largo plazo. Si no lo escribes ni de broma, ni te atreves a proyectar, es que no tienes fe en que eso pueda pasar. Primero haz lo que es y luego proyectate hacia el futuro. En la misma hoja de balance se puede hacer eso en las siguientes casillas. ¿Estamos de acuerdo? Señores, ha sido un placer. Y bueno, esta primera clase orientada netamente a entender los conceptos financieros y la mentalidad. Un abrazo y comparte en el grupo tu tarea.